Hoy, en 678, domingo, nos visita el presidente de Aerolíneas Argentinas y precandidato a jefe de gobierno por el Frente para la Victoria, Mariano Recalde. 678 con Cristina, en la cumbre del radicalismo popular. Muchas gracias, presidenta. Le quería preguntar su presencia en este Congreso del Radicalismo Popular, ¿cómo la analiza este apoyo, estas coincidencias? En realidad no vine acá como presidenta, obviamente soy la presidenta de la República, pero no vine acá como presidenta, vine como militante. Este era un congreso de militantes radicales que tienen grandes coincidencias con el Frente para la Victoria, así que no vine como presidenta, vine como militante, además porque militante voy a ser toda la vida, presidenta soy hasta el 10 de diciembre y no nací presidenta, nací militante, vine precisamente a compartir un documento y una decisión política que es la de una alianza estratégica entre aquellos sectores nacionales, populares y democráticos que compartimos desde distintos espacios, de distintas historias, de distintas identidades, una forma, una visión, es una visión del país, claramente. Y más, yo invoqué y convoqué, más que invoqué, a todos los argentinos, a todos aquellos que, aunque no sean ni radicales ni peronistas, no se hayan afiliado nunca a ningún partido, pero que se sienten identificados con todo lo que es nacional, popular y democrático y todo lo que ha sido empoderamiento popular, de ampliación de derechos, de garantías en todos estos años. Uno lo puede ver inclusive en las últimas movilizaciones que han tenido lugar en la Plaza de los Dos Congresos o en la Plaza de Mayo, gente que va por primera vez a una movilización, que no está afiliada a ningún partido, ni se piensa afiliar a ninguno, y que no es necesario tampoco que se afilie a ningún partido, porque en definitiva acá lo importante es sentirse identificado con una idea de país y de lo que debe ser un gobierno y para quién se debe gobernar y cómo se debe gobernar, que es lo que yo digo, ¿no? Muchas veces se apela a la legalidad, pero yo creo que junto a la legalidad tiene que estar siempre la legitimidad de un gobierno. Y la legitimidad de un gobierno precisamente es decir lo que va a hacer y después cumplirlo. Si Kirchner hubiera dicho que iba a hacer todo lo que después hizo, seguramente nadie le hubiera creído. Creo que es eso lo fundamental, ¿no? Trabajar para eso, no para que estén de acuerdo con tu partido, sino para que estén orgullosos y contentos de ser argentinos. Esto presupone también una fuerte discusión acerca del rol del Estado, que es lo que está faltando hoy y creo que es lo que tiene que instalarse fuertemente. ¿Qué piensan hacer con el Estado quienes aspiran a ser presidentes de la República? ¿Cuál va a ser el rol del Estado? ¿Va a ser un Estado ausente en materia de salud, en materia de equilibrio, en materia de educación? ¿Qué vamos a hacer en las relaciones internacionales? ¿Qué vamos a hacer con la deuda? ¿Qué vamos a hacer con lograr mayor empoderamiento en la sociedad? Estas cosas son las que nos unen junto a los compatriotas que viniendo desde boinas blancas y banderas rojas y blancas hoy se juntaron con nosotros, que venimos no sin ninguna boina, pero venimos con el color azul y blanco, que es el que nos identificaba siempre en todas las elecciones internas o en los sindicatos o en las universidades más tarde, bueno, precisamente a compartir esta idea. Hay raíces comunes en la historia, que vienen desde nuestra fundación como país. Yo hice mucho hincapié en la democracia, porque es un valor que durante mucho tiempo nuestro movimiento no lo tuvo como un gran valor y que fue el gran acierto del alfonsinismo en el 83 al incorporar la democracia como un valor imprescindible para poder construir los logros. Y la verdad que lo advertimos y por eso siempre yo no me canso de agregar lo nacional y lo popular y lo democrático. No existe lo uno sin lo otro. Son tres términos absolutamente inseparables, afortunadamente. Muchísimas gracias, presidente. La ciudad y las últimas encuestas. En el diario Página 12 de hoy, encuesta de CEOP. A una semana de votar, Rodríguez Larreta se afirma frente a Michetti, mientras que la intención de voto general muestra al Frente para la Victoria segundo con buenos números. En la tapa del diario La Nación de hoy, encuesta de poliarquía para la Nación. Rodríguez Larreta, 26,3%. Gabriela Michetti, 21,4%. Mariano Recalde, 12,7%. El Frente para la Victoria alcanzaría el 21% de la intención de voto y recuperaría también el rol de primer opositor que en 2013 le arrebató UNEN. Nos visita Jorge Elbaum, exdirector ejecutivo de Daya, que explica la ruta del dinero que involucra a los fondos buitre, a Nisman, a una parte de la dirigencia de Daya y a periodistas opositores. Y ya arrancamos con el siguiente informe.
el muro de Clarín y la agresión a Víctor Hugo. En tn.com.ar agredieron al locutor oficialista Víctor Hugo Morales. ¿Qué sentís? Me gusta, 63%. Acá vienen a hacer política nomás, acá política nomás. Quedan en su barrio, ¿sabes dónde vive él? Vive allá, si vos querés hacer algo, vení, agarrá y habla con nosotros. Él no va a hacer absolutamente... Dale, usted no viene a hablar con ninguno acá para eso. Tómatela, vos bajás esa grabadora. Tómatela, dale, tómatela. Me gusta, 63%. Un hecho lamentable. Estaban haciendo un programa sobre muros, varios, y estaban en este caso en el muro que tiene Clarín, que cerró una de las calles y que ha imposibilitado que se pueda acceder a un barrio que está detrás de la planta de Clarín. Muchachos, solamente váyase, no quiero que me explique nada, váyase. Vamos a otra. Váyase. Con vos todavía váyase, vos vení a hablar primero con nosotros. Váyase. Lo único que me gustaría es entender, Flaco, lo único que me gustaría solamente es entender qué es lo que les pasa. ¿Cuál es? Dale. ¿Cuál es el nada más? ¿Cómo? Vos también bajá la cámara, maricón. Está bien, dale. Vos venís a hablar con nosotros primero. Igual a más tarde estamos a buscar vos. Listo. Vamos a buscar vos. Es bravo, ¿eh? Son bravos. Bravísimos. Yo le dije adelante, yo te cosa. Y que es política. Víctor Hugo habló con los vecinos precisamente del barrio de Barracas del otro lado Claro. del muro. Esto pasó del lado de Clarín. Un muro que el grupo Clarín levantó, digamos, porque le pareció levantarlo cerca de su imprenta para que le sea conveniente el traslado y la distribución. Digamos, como que a vos te parece, che, esta mano no me gusta esa contramano, voy a levantar un muro acá si los coches no pueden pasar. TN pone las imágenes de la agresión. Y existe grupo de personas que no se identifican, los increpan pidiéndoles que se vayan. Pero corta la parte que a mí me parece que es central de las agresiones, porque destraba algunas cuestiones cuando le dice ¿por qué relación tienen con Clarín? Ellos nos pagan la luz. ¿Qué vienen a querer sacar la cosa esta? ¿Por qué no lo vas a hacer en política en tu casa? ¿Dónde vivís? Maestro. ¿Dónde vivís vos? ¿Por qué defendés Clarín? ¿Vos dónde vivís? ¿Por qué defendés Clarín? ¿Vos dónde vivís? ¿Por qué te da Clarín? ¿Vos defendís? ¿Dónde ¿Por qué vivís? te da Clarín? Nos da la mitad de la luz nosotros. Tenemos un acuerdo firmado que ellos nos dan la luz. La luz no es de ellos. Bueno, Pero... amigo, acá no me venga a firmar nada, amigo. Siempre tuvimos el problema, que se adueñó Clarín de un transformador de luz, que era para todo el barrio. Entonces Clarín cerró el paredón y lo metió al transformador de luz adentro, por la calle Casubi. Y se cortaba la luz, no te daban permiso para entrar, pasamos día entero sin luz. Esa partecita sobre la luz no la pone TN. Y no es casual que no la ponga, porque entonces es quedar que fueron unos locos que agredieron a Víctor Hugo. Y existe grupo de personas que no se identifican. Nosotros queríamos firmar ese muro porque ya la justicia determinó que el muro de Clarín tiene que ser derribado. Pero Clarín se resiste a cumplir con la sentencia judicial. Clarín cumple la ley. La jueza Lago ordenó derribar ese muro. ¿Hay intención del gobierno de la ciudad de apelar el fallo? Yo sabía que en el litigio actuaban a favor de Clarín, pero ahora van a apelar, o sea que la ciudad, que tendría que sentirse ofensiva por el robo de esa parte de la ciudad del grupo Clarín, va a apelar. El argumento central es que como ellos no lo construyeron, no es materia de la ciudad tener que demolerlo. No te puedo creer, porque no lo hizo la ciudad, no lo puede demoler la ciudad. Pero con ese criterio yo mañana levanto una casa en el medio de Corriente y anda a sacarme. Y esto significa, tienen un símbolo, ¿no? Que cruza a todos estos grupos económicos, mediáticos, que es la apropiación de lo público. Entonces, eso los desnuda. ¿Nos puede contar el porqué de la reunión en la casa de Manieto? Tenía ganas de comer. Prensa libre en la Argentina. Justamente de eso que les quiero hablar. He firmado un decreto de necesidad de urgencia para la protección de la libertad de prensa y expresión en la ciudad de Buenos Aires. Un decreto de necesidad y urgencia a la medida de Clarín. La forma en que Macri y su gente se ponen de rodillas ante Manieto es la manera de llegar a ciertos lugares que sueñan, pero no es la manera de la dignidad en materia política. Bueno, y en este caso podemos hablar de un feliz cumpleaños, ¿no? Exacto, porque cumple un año, es muy chiquito todavía, pero está caminando bien, ¿no? Sí, estamos hablando del Metrobús. Y está Macri hoy acá. ¿Cómo andas, Mauricio? Muy bien. Están atacando cada vez más. ¿Por qué tardaste tanto en pelearte con Cristina? Tardé tanto.
Sí. ¿Hasta dónde seguís estando, o vos sentís que seguís estando en la foto de los 90 cuando te atacan? Vos sos como el blanco preferido del aparato de propaganda del gobierno, ¿no? Sos como... Todos los días. Todos los días. A mí realmente me impresiona. Soy pro. ¿Riquelme se tiene que retirar? ¿Así por qué? No, ya está en época para retirarse Boca. Pero tiene 20, ¿cuántos años tiene? ¿29 años? ¿Lo va a incorporar a los equipos de campaña? No sé, yo no lo escuché. No creo, ¿no? Muy bien, le hará el topollillo en todo caso. Le hará el topollillo en todo caso. Bueno, cómo no, el topollillo arrastra votos. ¿No lo necesita para que lo asesore cuando venga a debatir a dos voces? Por ahí le puede asesorar a Gabriela o a Horacio Rodríguez Larreta. Riquelme. That most powerful of all walls, which is the media, sadly. Bienvenidos aquí a 678, ¿cómo están? Les voy a presentar a mis compañeros de hoy domingo. Acá tenemos a la señora Cintia García. Muy buenas noches, Cintia. Buenas noches. Muy buenas noches, Sandra Russo. Muy buenas noches, señora Nora. Muy buenas noches, señor Barone. Y como vieron, hoy nos visita el señor Jorge Elbaum, que es periodista, es sociólogo, también es docente universitario y fue director ejecutivo de la DAIA. Gracias por estar acá, Elbaum. Gracias a ustedes. Muy bien. Y capaz que lo vieron ahí en el cuadradito que se llama Wiper, se llama, ¿no? Wiper. Estaba Mariano Recalde y acá está, que es el presidente de Aerolíneas Argentinas y precandidato a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Gracias. Bienvenido, Recalde. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿qué nos puedes decir sobre esto que ocurrió con Víctor Hugo? Ya lo sabemos, pero digamos, esa sociedad... Lo que se ve que hace Clarín en la Ciudad de Buenos Aires con total impunidad, de apropiarse de una calle, apropiarse de un generador, es lo que venía haciendo en el país en los 90. Y está peleado con el gobierno nacional porque en un momento hubo un gobierno que le dijo que no, que así como se había apropiado de los fondos que eran de los trabajadores y de los jubilados, con la compra de acciones del Grupo Clarín muy caras, que después costaban nada, fue una estafa a todos los trabajadores, y un gobierno que se le plantó y le dijo que no, pasa esto. Y el gobierno de la ciudad es bastante más dócil, tiene su contraprestación con una protección mediática impresionante, no solamente de la Nata, sino de todo el Grupo Clarín, y actúa muy rápido con otras cosas. Hace muy poquito nosotros habíamos puesto unos corpóreos, unas letras que decían vivir en Plaza de Mayo como parte de la campaña electoral, y rápidamente vino un grupo de la Guardia Urbana o de la UCEP, algo raro, se lo llevaron inmediatamente por la fuerza, sin orden judicial ni nada. En algunas cosas son rápidos y actúan de oficio, aunque los haya puesto un privado. De la sociedad con Clarín, de Macri con Clarín, ¿qué se te ocurre? Me parece que es el candidato del grupo económico. Me parece que buscan claramente instalarlo como opción. Y lo que a nosotros nos alivia un poco el panorama, que hay dos proyectos claros en la Argentina, uno que representa la presidenta y el kirchnerismo, todo el kirchnerismo detrás, con sus precandidatos y con toda la fuerza que se ha conformado detrás del kirchnerismo, que busca continuar con este proyecto de profundizar las políticas que todavía necesitan seguir avanzando en muchísimos temas, no está concluida la tarea ni mucho menos. Y por otro lado, claramente, ya no está disfrazado, hay una derecha explícita que a veces trata de camuflarse diciendo que levanta los principios del peronismo, sí. A veces trata de camuflarse con un Mariano, discurso más canchero, pero que cuando vemos los informes, vemos un poco los archivos, vemos que hasta las Malvinas le parecen deficitarias, vemos que los salarios es un costo que hay que tratar de achicar lo máximo posible. Ahí está el verdadero proyecto del macrismo, del neoliberalismo y de Clarín. Mariano, estas nuevas encuestas que hemos visto de algunas en el informe, ¿te sorprenden? ¿Te agregan algo a tu campaña? No, ganas le agregan. Creo que estas encuestas demuestran que vamos creciendo y que se va planteando ese escenario, donde hay dos alternativas tanto en el país como en la Ciudad de Buenos Aires también. El proyecto de derecha, neoliberal, que no piensan en la inclusión social, y un proyecto progresista, con inclusión, que piensa
en incluir a todos, en resolver los problemas del conjunto y no solamente en maquillar o poner limpia la ciudad o hacer negocios con empresarios, que es lo que ha caracterizado a este gobierno de la ciudad. Ahora, hay una pregunta que muchos se hacen y una sugerencia que también muchos se hacen diciendo, bueno, ¿no sería mejor que votara Michetti en la interna del PRO en esa primera vuelta para perjudicar a Macri en la lógica de esta de que si pierde... Yo creo que fortalece a la alternativa de derecha. Creo que no hay que derrochar el voto, hay que apostar al proyecto que uno defiende, porque además en esta elección se empieza a jugar en la elección de octubre. En esta elección se empieza a perfilar cuál va a ser el resultado de octubre. Así como en Salta ya se empezó a ver, ahora están las elecciones de Santa Fe, que son dos más difíciles. En la Ciudad de Buenos Aires vamos a mostrar que el kirchnerismo creció y que los argentinos quieren que este proyecto continúe. Si sacamos una buena cantidad de votos como Frente para la Victoria, vamos a estar demostrando que en octubre nos va a volver a ir bien. ¿Sandra? Sí, ahí en el informe sobre Víctor Hugo se veía justamente lo que decía Cintia, que habían cortado en Clarín el tema de la negociación con la luz, ¿no? Como si Clarín fuera el dueño de la luz y tuviera la potestad de negociar con vecinos de un barrio vulnerable, pagar o no pagar, o que tengan o que no tengan la luz. La semana pasada también tuvimos aquí a gente de la Garganta Poderosa que sufrió la censura del Club Boca Juniors porque no querían que se hable de nada que tuviera que ver con la ciudad de Buenos Aires, y también estaba vinculado a una muerte evitable porque el gobierno de Macri no ha urbanizado la Villa Rodrigo Bueno. ¿Cuál es tu idea del espacio público? Mirá, hablando de muertes evitables y del espacio público, fundamentalmente en el sur de la ciudad, pero en toda la capital federal, en toda la ciudad de Buenos Aires, ha crecido la mortalidad infantil. Este es uno de los aspectos más claros de por qué decimos que este gobierno es malo, este gobierno es inhumano, este gobierno no se preocupa por resolver problemas que tal vez no le llegan a la mayoría de la población, pero que la enorme mayoría de los porteños nos indigna pensar que aumenta la mortalidad infantil en un país donde baja, en todas las provincias baja y en la ciudad de Buenos Aires sube. Aunque quieran esconder las estadísticas, porque cambiaron, después de que denunciamos esta situación, borraron de la página web de la ciudad de Buenos Aires las estadísticas y pusieron una cosa como datos provisorios y cambiaron los datos. Parecía... Sol revivo, ¿eh? No pueden tapar el sol con las manos, no pueden tapar esta realidad, como tantas otras que tienen que ver con... que yo creo que han mostrado un rostro muy inhumano el gobierno de la ciudad, cuando se despreocupa por la salud pública, no solamente con la mortalidad infantil, que creo que es lo más terrible que puede exhibir un gobierno como estadística, el aumento de la mortalidad, sino cuando yo vivo enfrente de Casa Cuna y ver las colas en los hospitales públicos, a las 4 de la mañana, horas, y tipos que después se vuelven capaces de hacer muchas horas de cola sin un turno, y cuando les dan turno son 3 meses después. Esto es, la verdad, en una ciudad donde tiene presupuesto de sobra para resolver los problemas de la salud, que no son de la mayoría de la población. Tal vez por eso no son vendibles, no son electorales, por eso tal vez no conviene desde el punto de vista electoral preocuparse, pero que generan tanto daño, me parece que es algo que nosotros venimos a ofrecer distinto. ¿Elvon? Bueno, en realidad miraba las imágenes del muro de Clarín y pensaba que tanto Macri como Clarín, como Papel Prensa, etcétera, son parte de esta alianza restauradora que pretende de alguna manera sostener los privilegios y evitar que la democratización en el marco del proyecto nacional y popular continúe. Están cansados de la democracia de los derechos, están de alguna manera ya buscando la forma en que pueden desprestigiar y pueden cuestionar a un gobierno popular. ¿Cintia? Pensaba en la respuesta que le daba Recalde al planteo de Nora y volvía a reforzar esta mirada sobre la ideología, ¿no? O sea, hay un planteo ideológico en esta propuesta que hace el Frente para la Victoria y tu campaña. Clarísimo, nosotros planteamos en contra de lo que también, en esto también nos diferenciamos con el PRO, que dice que no hay que ideologizar, que las ideologías son malas, que hay que trabajar. Aparte que estaría bueno que trabajen más, ¿no? Estuvieron bastante de vacaciones, bastante tiempo fuera del gobierno los funcionarios. No, creemos que claramente hay dos miradas sobre el Estado, como decía Cristina, dos miradas sobre el mercado, sobre quién tiene que resolver los problemas que no resuelve el mercado, si es el esfuerzo personal exclusivamente o un Estado reparador, igualador, que incluya,
Y en eso tenemos unas diferencias notorias que se ven en cada una de las políticas que lleva adelante el gobierno nacional comparadas con las que lleva adelante el gobierno de la ciudad en materia de salud, en materia de educación. El gobierno nacional construyó 1.875 escuelas. El gobierno de la ciudad, con el presupuesto más alto, insisto otra vez, de la Argentina por habitante, deja 5.000 pibes sin vacantes y a la mitad de la población teniendo que bancarse de su bolsillo la educación pagando escuelas privadas. En materia de transporte, es algo que involucra directamente, mientras que el Estado invierte para tener más trenes, más aviones, más pasajeros en tren y en avión, más frecuencias, más destinos. La Ciudad de Buenos Aires, cuando se hizo cargo del subte, lo primero que hizo fue aumentar el boleto y dejar 150.000 porteños o visitantes, porque muchos no son porteños, fuera del subte y que pasaron a tomar colectivo porque era más barato. Están reduciéndose las frecuencias del subte. Por eso se promueve tanto el Metrobús. No es porque quieran... Yo al principio creí, ¿qué medida popular el Metrobús? A favor de los trabajadores, que son los que usan el colectivo, y en detrimento de los autos. No, es porque tomaron la decisión de no invertir en el subterráneo, de no mejorar la red de subtes y de pasar los pasajeros al colectivo que sostiene el gobierno nacional. Por eso ahora Larreta anunció una línea nueva de Metrobús que va justo por arriba de lo que iba a ser la línea I de subtes, votada en una ley del año 2001 y que nunca se implementó. Ajá. No quieren hacer los subtes y están tratando de que la gente vaya al Metrobús. ¿Está mal el Metrobús? No, pero la solución fundamental para el tránsito, la movilidad de los millones de trabajadores que se mueven todos los días en la Ciudad de Buenos Aires es construir los subtes como hacen las grandes ciudades. Sí, sí. Ahora, Mariano, hay una cuestión que también en quienes están posicionados en las encuestas y en cómo vos hablabas al principio de, bueno, hay dos proyectos en pugna. Ahora, en la ciudad aparece la candidatura de Lustó, que a priori se presenta como autónoma de un proyecto nacional. Ahora, cuando se avanza sobre a dónde tributarían esos votos, está apoyando la alianza de Macri con Carrió. ¿Qué significa para vos esa disputa con Lustó, un hombre que integró el Gabinete Nacional en su momento y que, digamos, rescata algunas políticas, critica frontalmente al PRO, pero después se alinea sin decirlo mucho? Sí, pero quiere construir sobre lo construido. Me parece que se va a ir diluyendo. Podría haber sido perfectamente una colectora dentro del PRO, como pasa a nivel nacional. Sus referentes nacionales van junto con el PRO. Digo, tiene que explicar esa contradicción. Ellos representan ese modelo de país que gobernó en los 90 y del otro lado hay una sola opción que es el Frente para la Victoria, que por suerte está cada vez más fuerte, que ganó en Salta y que en Buenos Aires le ve muy bien. Vamos entonces al próximo informe que tiene que ver con los vínculos entre Nisman, Singer, Paul Singer, el señor de los fondos buitres, y la DAIA. Vamos a ver esto. La ruta del dinero que involucra a los buitres, Nisman, un sector de la DAIA y a referentes opositores. Nuestro invitado, el ex director ejecutivo de DAIA, Jorge Elbaum, detalló en página 12 los vínculos entre el magnate del principal fondo buitre que ataca a la Argentina, Paul Singer, el fiscal Nisman, un sector de la DAIA y algunos referentes opositores. A modo introductorio, para no quitarle tiempo a nuestro invitado, recordemos aquel llamativo cambio de postura de la DAIA con respecto al memorándum con Irán. En el diario Página 12 por Jorge Elbaum, ex director ejecutivo de DAIA. Buitres, Nisman, DAIA, la ruta del dinero. En diciembre de 2012, Julio Schlosser dijo sobre el memorándum: como lo valedero es la opinión de los familiares, de las víctimas, y ellos expresaron claramente que esta entrevista ha sido altamente positiva. Si para los familiares ha sido positivo, la opinión de los dirigentes está de más. La República Islámica de Teherán se comprometió por escrito a poner a disposición del juez y del fiscal a todos aquellos que tengan alerta roja. La comisión de notables no interfiere con la justicia, no tiene potestad para interferir ni dar instrucciones a la justicia argentina, bajo ningún concepto. En forma unánime, los familiares que estaban presentes dijeron que bajo esas condiciones estaban de acuerdo en que se continuara este trámite como única manera de avanzar en un proceso que lleva años estancado por falta de este tipo de declaración indagatoria. La misma tarde de ese encuentro, el secretario general de esa entidad, Jorge Knoblovich, manifestaba a sus allegados
que había recibido una llamada telefónica del periodista Pepe Eliashev, quien le advertía, indignado, que la recepción cordial al canciller Timmermans iba a ser taxativamente condenada y repudiada por la comunidad y las embajadas norteamericanas e israelí. Luego de esa llamada se sucedieron varias reuniones espasmódicas, hasta que el vicepresidente de la DAIA, Waldo Wolf, se encargó de transparentar lo que estaba sucediendo. Existía una clara presión telefónica orientada a cuestionar cualquier tratativa con Teherán. El gobierno argentino no es un interlocutor válido y no es un interlocutor creíble. En los términos en que está redactado el documento, no podemos acompañarlo. En forma unánime, los familiares que estaban presentes dijeron que bajo esas condiciones estaban de acuerdo. En los términos en que está redactado el documento, no podemos acompañarlo. Entre los encolerizados lobistas telefónicos sobresalían los números celulares de Santiago Kovadlov, Daniel Sabzai y Marcos Aguinis, quienes tiempo después se convirtieron en fervientes convocantes a la marcha de los paraguas del 18 de febrero. Una marcha que en definitiva no es contra nadie, es en la memoria de alguien y pidiendo verdad y justicia. Todos los ciudadanos se los convocó. El 2 de junio de 2013, meses después de aprobado el memorándum, la American Task Force Argentina, financiada mayoritariamente por Paul Singer, publicó una solicitada que titula Aliados vergonzosos. La gente de Paul Singer inicia la campaña en los diarios de los Estados Unidos, en el Washington Post sobre todo, diciendo que era un pacto diabólico el de Argentina y el de Irán. La pregunta es, ¿era para condicionar a quién? ¿Al gobierno argentino? ¿En qué marco? ¿En el marco de la disputa por los buitres? Yo creo que hay gente que por 15.000 millones de dólares, 20.000 millones de dólares, que es lo que están litigando, hace cualquier cosa. Sí. Ahora, no necesariamente eso que hacen para beneficio de ellos resulta beneficioso, ni para la causa AMIA, ni para el gobierno argentino. En agosto de 2013, el fiscal Nisman inicia una serie de encuentros con los dirigentes de la DAIA y de la AMIA, donde se acuerdan los pasos a seguir para evitar la aplicación del memorándum. En dichas reuniones, el fiscal Alberto Nisman repitió enfervorecidamente que estaba dispuesto a aportar de sus propios recursos para colaborar con la DAIA a destrozar el memorándum. Si es necesario, Paul Singer nos va a ayudar. Si es necesario, Paul Singer nos va a ayudar, afirmó frente a dos sorprendidos contertulios. A ver, Elman, esta nota la escribiste vos. Es correcto, sí. Que estabas allí en estos sí, trabajaba, efectivamente, yo fui director ejecutivo de la DAIA, y en ese momento específicamente, recuerdo el 2012, yo todavía trabajaba en la DAIA, y recuerdo claramente las escenas esas de aprietes que existían telefónicos, que se sucedían sistemáticamente hasta que lograron su cometido, efectivamente, como queda claro en las imágenes, donde la DAIA claramente da vuelta digamos, lo que había afirmado al lado del canciller. Yo estuve presente en esa reunión en diciembre del 2012 y poco tiempo después, curiosamente, llamativamente, empiezan a cuestionar las tratativas y posteriormente, en 27 de enero del 2013, el memorándum con Irán. Las presiones que vos conocés son de esta gente de Kovadlov, de Aguinis, de Sabzai. Y de embajadas como las que yo cito de Estados Unidos e Israel, claramente. ¿Y de las embajadas? Sí, señor. ¿Y en qué momento aparece Nisman diciendo yo les voy a dar una mano? Tiempo después, esto ya en el 2013, para mediados del 2013, abiertamente el fiscal Nisman, no solamente con quienes nos encontrábamos con él asiduamente hasta ese momento, sino con otros protagonistas, empieza a cuestionar furiosamente el memorándum, diciendo que implicaba la caída de las alertas rojas. Efectivamente, no sucedió eso, como claramente las alertas rojas siguen existiendo al día de hoy, y la hipótesis central que aparece no solamente en mi caso, sino en la de muchos, que los socios en Estados Unidos de Nisman le habrían garantizado a Nisman que en el caso de que él hacía esta denuncia contra la presidenta, el canciller, iba a tener una cierta protección, sobre todo por parte del FBI y de quien era el titular
titular en ese momento de la Interpol, que era Noble. Noble manda el famoso mail 2 días antes del suicidio de Nisman al canciller Héctor Timerman. El canciller hace una conferencia de prensa. Ese mail amplificado sale en tapa de los diarios y curiosamente al otro día o 2 días, de acuerdo, lo dirán las pericias en los próximos meses, el ex fiscal Nisman se suicida. La hipótesis es clara de que en realidad él tenía fuertes vínculos, como lo reconocen algunos de sus amigos, por ejemplo, Dubowitz, de la Fundación en Defensa de la Democracia, que es una ONG norteamericana republicana que ha sido financiada con $2.600.000 por Paul Singer en los últimos 4 años. Este gran amigo, Dubowitz, de Nisman, días después de la muerte del fiscal, en la CNN públicamente dice que él es íntimo amigo de Nisman, que incluso Nisman le había enviado unas denuncias con respecto, unas fotos con respecto a sus hijas, etcétera, etcétera, con lo cual la conexión entre Dubowitz, un claro representante de los fondos buitres, y Nisman está absolutamente certificada por el propio Dubowitz, que hace estas declaraciones en la CNN en enero de este año. Quería hacer una pregunta, si me permite. La DAIA ¿tiene realmente, porque fuiste director ejecutivo naturalmente y sabrás, la DAIA tiene importancia fundamental en el pueblo judío argentino? Este es un tema clave. Nosotros con un grupo de judíos de origen judío estamos armando un llamamiento justamente para este miércoles en Foetra a la tarde para armar de todas formas una institución que nos referencie y que exprese una tradición vinculada a los judíos en Argentina, nacional y popular, progresista, de izquierda, etcétera, etcétera, que no tiene nada que ver con la DAIA, institución específica, y ahí contesto la parte de la pregunta, que efectivamente es muy poco representativa. Es una institución en la cual votan 120 personas cada 3 años, nada más. 120 personas representativas supuestas de instituciones. Digamos, es una institución de tercer grado aparentemente, y digo aparentemente porque una de esas instituciones que supuestamente vota son inexistentes. Los zapateros judíos, entre otros, por ejemplo, que supuestamente tienen votos y no existen hace 40, 50 años. Es una institución que ha construido simbólicamente una imagen de representatividad de la cual carece. Si uno va al lugar donde están herederos de la tradición judía en la Argentina, que tiene que ver con el mundo académico, el mundo profesional, etcétera, etcétera, y curiosamente consulta con las personas que conoce, muchos de ellos militantes del kirchnerismo, etcétera, no se sienten de ninguna manera representados por esta institución. Y sin embargo, curiosamente, la DAIA sigue diciendo abiertamente que es representante de la comunidad judía argentina. Lo primero que debemos hacer desde el Estado, pero también de los propios judíos, es poner en evidencia de que esto es una gran falacia, de que ellos representan efectivamente a una porción de derecha, conservadora, aliada, como queda claro en este caso, con fondos buitres y con la restauración, con esta tradición de la alianza restauradora, de socios de Macri, socios de Massa, etcétera, etcétera, y muchos como nosotros, que en realidad venimos de tradiciones, de luchas populares. Pensemos, por ejemplo, que los judíos en Argentina son el 0,2% de la población y el 2% y casi el 10% de los desaparecidos en Argentina son de origen judío. Piensen ustedes las luchas populares que atraviesan desde Simón Radovisky para acá la tradición de lo que es el pueblo judío y cómo esta DAIA quiere arrogarse la representación que efectivamente no tiene. Ahora, Jorge, volviendo al tema de la muerte de Nisman y las vinculaciones con los fondos buitres. Vos en esa nota decís que directamente el propio Nisman dijo en una reunión privada que Paul Singer estaba dispuesto a apoyarlos o ayudarlos para contrarrestar la firma del memorándum. ¿Dónde esa vinculación era a través de este amigo norteamericano? ¿Cuándo Nisman empieza a operar desde ese lugar y por qué? Los datos que yo pongo en la nota también son muy llamativos. Para el año 2010, él contrata con dineros públicos a una famosa lobista, Mariela Ivanier, que sigue trabajando en Papel Prensa, Clarín y La Nación.
Y cuando empieza, decís él, es Nisman, perdón. Sí, y empieza, en las reuniones que nosotros teníamos, de las cuales yo participaba con el propio Alberto Nisman, empieza a cambiar su discurso, de un discurso obviamente comprometido con la causa, con los familiares, reuniones en las cuales yo participaba con Sergio Bursten y con otros familiares, con Alberto Nisman, y empieza a cambiar el eje. Ese es el mismo momento que él se muda, se separa de la jueza Rosa Salgado, empieza a andar en esa camioneta, contrata a Mariela Ivanier y empieza a defenestrar toda posibilidad, en realidad, futura de poder hacer los interrogatorios a los acusados en Teherán. En realidad, no, como bien dijo la presidencia, que todo tiene que ver con todo, y lo único que hay que hacer es empezar a detallar y a desmenuzar qué es lo que estaba pasando. Yo empecé a pensar en esta nota cuando vi que el aportista de la página albertonisman.org era el propio Paul Singer, a través de su amigo Dudovitz. Es decir, uno empieza a detallar y obviamente en portales norteamericanos de seguimiento de aportes, porque los aportes a la política y a los congresistas son públicos y abiertos en Estados Unidos, se ve claramente que todos los que mandaron cartas para apretar al gobierno nacional, a la presidenta, son todos curiosamente sujetos que han recibido aporte de Paul Sigman. Y si uno ve, como quedó claro en las imágenes, de que además existían públicamente manifestaciones del propio Paul Singer y de la Task Force, que curiosamente su traducción es grupo de tareas, a mí me parece una buena analogía porque son similares en su lógica de funcionamiento a la lógica de los grupos de tareas en Argentina. Las herramientas que utilizan no son quizá la desaparición de personas, sino en todo caso la desaparición de la voluntad del pueblo, la desaparición de la soberanía de la Argentina. En ese sentido creo claramente, y obviamente las cuentas que aparecen, por ahora apareció una sola, denunciada por Lago Marcino, y otra de una caja de seguridad que desapareció, que la madre se llevó, pero creo que ahí podremos encontrar no solamente los aportes para el homenaje en esta página albertonisman.org, sino algunos otros aportes que seguramente con el tiempo van a aparecer. Pareciera como que se estuvieran deshilachando los hilos de un silencio hace mucho tiempo sostenido. Esto que planteaba Orlando, la discusión sobre la representatividad de la institución DAIA como la representación de los judíos, de los argentinos de origen judío. Vos decías el 10% de los desaparecidos. ¿Alguna vez la DAIA bregó por la investigación, la memoria, la verdad y la justicia sobre los desaparecidos argentinos de origen judío? Sin embargo, esta falta de representatividad, sumo a esta pregunta, como que era políticamente incorrecto hablar mal de la representatividad de la DAIA. Pero es como si un silencio largamente sostenido, porque ahora lo que hay es una, no sé cómo lo llamarías vos, pero esto que estás revelando habla de una complicidad donde, no sé si tal vez en materia penal, pero hay cuestiones achacables a la representación de la DAIA porque se rompió el parámetro de responder a las propias víctimas. Y sobre el atentado a la AMIA, ¿qué se puede decir? Sí, hay un tema de fondo, digamos, más conceptual, ideológico, que tiene que ver que el tema judío, sobre todo después de la Shoah y a partir básicamente de la Shoah, del holocausto sucedido en la Segunda Guerra Mundial, es un tema tabú. Es muy difícil, parece, que alguien que no sea judío habla de la judío e inmediatamente es cuestionado como antisemita. Eso es absolutamente cuestionable porque la temática de los judíos es tan plural como lo católico, lo musulmán, lo evangélico, etcétera. Y obviamente en el caso de una representación como la DAIA, que se arroga el colectivo cuando es una parte, no digo que no exista, efectivamente están representando un sector de la derecha argentina de origen judío, y hay otros sectores que en realidad han abandonado cualquier pelea por sentirse parte de eso porque no los identifican como propios. Con respecto específicamente a la crisis de representatividad que implica la no defensa o el no reconocimiento de la lucha dentro de los sectores populares, de las tradiciones judías en la Argentina, en plena dictadura, año 79, la vicepresidenta de la DAIA, Pollack, va a comer con la esposa de Videla, digamos. La DAIA no solamente no defendió a los 2.000 desaparecidos judíos en la Argentina, sino todo lo contrario, en realidad, y esto la Asociación de Sobrevivientes y de Familiares de Desaparecidos Judíos lo han denunciado hasta el hartazgo, les hacían, no los recibían, los cuestionaban, etcétera, etcétera, porque para ellos, igual que para la derecha de ese país en ese momento, eran subversivos. En tanto judíos eran doblemente torturados como tales,
Y sin embargo, las instituciones que intentamos realmente en algún momento, recuerdo cuando yo era director ejecutivo que me junté con la Asociación de Familiares de Desaparecidos Judíos con la idea de armar una autocrítica muy fuerte. Escribimos el documento, yo lo escribí con los familiares en su momento con la intención de que el Consejo Directivo, yo estando como director ejecutivo de la DAIA, y el actual secretario general de la DAIA, Jorge Knolovitz, dijo que no podíamos hacer un mea culpa sobre el pasado porque no vivíamos en ese momento, porque no éramos dirigentes, desconociendo lo que es la tradición institucional. Y yo di como ejemplo en su momento, que fue una gran pelea, lo que hizo Néstor Kirchner cuando el nombre del Estado argentino, cuando el nombre del Estado argentino pidió perdón a la sociedad. Lo que tenía que haber hecho la DAIA es pedir perdón a los judíos por no haber defendido, reivindicado las luchas populares de esos chicos desaparecidos. No lo hizo y, al contrario, públicamente le dijo a los familiares que no lo podía hacer porque implicaba de alguna manera juzgar a los dirigentes de esa época. Sí, cortito, pero cortito, una cosita. Esta connivencia con Nisman le vuelve a hacer lo mismo a las víctimas de la AMIA. Es que está atravesado, insisto, la DAIA es parte lamentable de esta alianza restauradora de la que venimos hablando con Macri. Si uno ve cómo participa la DAIA en el 18 de febrero, en la Marcha de los Paraguas, a quienes lleva a hablar de política al interior de la DAIA, cómo se articulan con la embajada israelí, que digo, y hay todo un tema también con respecto a Israel que el tabú, el gobierno de Israel, una cosa es el gobierno y otra es el Estado, digamos, ¿no? Cuestionar al gobierno de derecha de Israel no significa ser antisemita, significa no estar de acuerdo con las políticas expansionistas, neocolonialistas de un gobierno que impide la posibilidad que los palestinos tengan su país. Y esto parece que solo puede ser dicho desde la tradición judía. Lo dice alguien que no es judío y es acusado inmediatamente de antisemita. Por eso tenemos que rever, incluso desde el Estado, porque a mí me preocupa que el Estado, muchas veces desde hace muchos años, no entiende esto y por miedo a quedar como antisemita, cita a la DAIA como representante. Y hay que decirlo muy fuerte, la DAIA no es representativa de la comunidad judía argentina, lo es de una parte. Una parte, si quieren hagan una encuesta, hagamos un censo, pero la realidad es que esos 114 tipos que votan representan a 20 organizaciones que en total tienen 35.000 socios. Del 10% de los judíos realmente existentes en Argentina. A ver, Recalde. No, es impactante ir descubriendo cómo es la trama de una de las operaciones políticas más grandes que tuvimos en los últimos años. Tuvimos varias. Pero ir viendo que no solamente estaba detrás el Grupo Clarín amplificando una denuncia disparatada, que a simple vista no hacía falta ser abogado, uno leyendo la denuncia se daba cuenta que era disparatada. No solamente una parte del Poder Judicial, que todavía sigue continuamente obstruyendo las políticas del Estado y actuando en política. Los 5 fiscales que convocaron a la marcha claramente, si no son un partido judicial, por lo menos se están comportando de una manera parecida, pero ver encima que detrás o conjuntamente con todos estos actores estaban los fondos buitres, creo que cierra la trama y queda claro a quién representan los que llevan adelante estas operaciones. A ver, Elba, a ver si entendí bien. Vos decís que los fondos buitres que Singer le pone, digamos, fogonea esta falsa complicidad entre Argentina e Irán para sus intereses por guita. No, en realidad pero ahí lo metes a Nisman. Y Nisman, también en la nota hablas de la cuenta que tiene con Lagomarsino, que coincide con una visita que hace por esa misma época Nisman a Estados Unidos, y realmente las pesquisas dirán, pero es altamente sospechoso, esa cuenta que no está declarada por el propio Nisman, curiosamente, pero que implica obviamente que el propio amigo de él, que es un director ejecutivo de esta fundación por la defensa democrática, cuyo mayor aportante es Paul Singer, y que es el que financia las 2 hojas que muestran Ahmadinejad con Cristina diciendo basta de este acuerdo infame, y que es una manera, de alguna manera, de limar al gobierno argentino o de vulnerarlo para que se siente a negociar en condiciones que ellos pretenden. Es decir, cuanto más débil esté Argentina a nivel internacional, ese es el razonamiento, más posibilidad tienen de robarle los ahorros públicos del país a la gente, a nuestro país. Ahora, estábamos comentando antes del programa, yo escribí hace un par de semanas una nota que se llamaba Narrativa Buitre, donde se rastreaba precisamente el discurso de los buitres y se veía cómo empalma la denuncia de Nisman en ese discurso previo de los buitres, porque los buitres se empiezan a presionar primero al gobierno de Estados Unidos,
a la justicia de Estados Unidos, porque te acordás que habían apoyado la posición argentina hasta el segundo circuito, después ya no. Ahora, en tu nota hay algo que a mí me llamó la atención, porque después decís que después en el 2013 hay una reunión en Arlington de la Task Force, y ahí se decide además contactar a dirigentes políticos argentinos para que se sumen a esta campaña de desprestigio del memorándum. Cuando uno conoce esa historia y después ve los pasos que tanto Nisman como algunos dirigentes de la DAIA, como algunos legisladores de la Cámara de Diputados de nuestro país, léase por ejemplo Laura Alonso o Bullrich, empiezan a trabajar e incluso quedan expuestos en algunos famosos mensajes de texto que a la brevedad se rastrearán en el teléfono de Nisman. Está trabado, ¿no? Sí, pero no, ya hay un reconocimiento por parte, probablemente con algunos miedos por parte de estas dos diputadas de que aparezca posteriores estos donde dicen de estas interrelaciones en relación al presionar al gobierno argentino para que baje el memorándum. Obviamente, pensar esto ajeno a una situación geopolítica, como decía hoy la presidenta, en la cual está el gobierno de Israel presionando muy fuertemente al gobierno de Obama para que no exista un acuerdo en Lausana con Irán, y por el otro, la campaña electoral en Estados Unidos, que empieza a la brevedad, y por otro, la sociedad muy fuerte que existe al interior del Partido Republicano con aquellos que pretenden soluciones guerreras en todos lados como método, en todo caso, de acumulación económica y financiera, porque, como bien dijo en un momento Bush a alguien, según su versión patética y terrible, los estados crecen cuando hay guerra. Bueno, esto es, de alguna manera, lo que es el punto genético de partida por el cual los fondos buitres, que están íntimamente relacionados con el Partido Republicano Norteamericano, están presionando a la Argentina. Se ven las cartas de los que mandan. Hay 4 legisladores norteamericanos del Partido Republicano que mandan cartas a la Presidenta de la Nación, una cuestionándolo porque no le dejaron ir a Nisman a comparecer. Es muy interesante la palabra, comparecer ante el Capitolio. Como si en realidad Nisman fuese un empleado de ellos que tiene que comparecer. Gilles Cabot en su momento le niega a Nisman la posibilidad de irse. Nisman se iba de otras formas, incluso diciendo que estaba trabajando, pero sabemos ahora, post-mortem, de que iba a muchos otros viajes sin pedir permiso a Gilles Cabot. Curiosamente, le impiden, y un representante republicano le manda una carta a la Presidenta de la Nación Argentina cuestionándola porque no dejó ir a un fiscal de la patria a comparecer ante el Capitolio de los Estados Unidos. Si uno empieza a juntar esas cosas, queda clara obviamente la trama de la Alianza Restauradora, que por supuesto tiene socios locales, y creo que tarde o temprano se van a ir develando, no solamente por la ruta del dinero, sino porque tarde o temprano va a quedar en evidencia con las políticas que proponen y con las sociedades que manifiestan de cuáles son sus intereses. Vamos a hacer un corte y un ratito más volvemos con más 678, que estamos con Jorge Elbaum y con Mariano Recalde. Ya venimos. Seguimos sumando beneficios para que nuestros jubilados y pensionados disfruten y vivan mejor. Por eso, a partir de ahora, podés pedir un préstamo de hasta 30.000 pesos y pagarlo en 40 cuotas con la mejor tasa del mercado. Es súper fácil de obtener y muy fácil de usar. Podés comprar en más de 17.000 locales comerciales de todo el país y retirar hasta el 50% en efectivo en cualquier cajero automático Link. Además, desde una nueva sección de Mi ANSES, podés consultar cada uno de los consumos que realizaste con la tarjeta. Con Argenta, siempre es temporada alta para que puedas viajar por todo el país. 40% de descuento en trenes de mediana y larga distancia. Vuelos en aerolíneas argentinas en hasta 48 cuotas y paquetes turísticos a los mejores destinos de todo el país. Acércate a cualquier oficina de ANSES o correo argentino y pedí tu préstamo. Para más información, ingresa a www.argenta.anses.gov.ar. Así de fácil es Argenta. Un beneficio bien nuestro. Vamos, mi cariño, que todo